Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter con un texto imponente y, la verdad, bastante polémico. ¿Ah, sí? Isis sin velo, el tomo 1 de Elena Petrovna Blavatsky. Estamos usando la versión en español de Federico Climent Terrer. El original, fíjate, es de 1877. Así es. Y bueno, nuestras fuentes hoy son justo fragmentos que elegimos de ese primer tomo. Y sí, hay que decirlo, es una lectura densa, Ajá. llena hasta el tope de esoterismo, con críticas muy directas a la ciencia y la religión de su tiempo. Y bueno, una defensa apasionada de lo que ella llamaba la sabiduría antigua. Claro, Blavatsky, que fue cofundadora de la Sociedad Teosófica, allá por 1875, Ajá. se propuso una tarea, pues, titánica, ¿no? Quitarle el velo, según ella, a misterios antiguos y modernos. Exacto. Su argumento principal era que mucho conocimiento clave se había perdido o que simplemente fue, pues, despreciado por el materialismo científico y el dogma religioso del siglo XIX. Exactamente. Ella sostenía que había como una verdad primordial, ¿sabes? Una especie de ciencia-religión universal y que las doctrinas que vinieron después eran solo ecos, fragmentos. Ok, entonces nuestra misión hoy va a ser como extraer algunas de las ideas más fuertes, los conceptos que más jalan la atención y las preguntas clave que Blavatsky deja ahí. Sí, darle una revisada. Queremos ofrecer un panorama de su mundo intelectual, que es bien complejo. Bueno, pues vamos a entrarle a esto. Venga. A ver, un primer punto que salta luego es su crítica, frontal diría yo, a la idea de progreso lineal, que era la idea dominante en el siglo XIX, ¿no? Totalmente. Blavatsky, y lo subraya el traductor Climent Terrer, dice básicamente, a ver, ¿creen que somos la cumbre de todo? Pues no. Ajá. Las civilizaciones antiguas alcanzaron niveles de conocimiento filosófico, científico, espiritual, que nuestra época o ignora o de plano entiende mal. Fíjate que se apoya mucho en la idea de ciclos de civilización y decadencia. Algo que, ya mencionaban historiadores como Heródoto, ¿no? Claro, Y usa descubrimientos como los de Schliemann en Troya para sugerir que hubo grandes culturas olvidadas. Sostiene que filósofos como Pitágoras, Platón, los clásicos. exacto, manejaban una sabiduría profunda. Y ojo, no dice que fuera inferior a la ciencia moderna. No, dice que era de una naturaleza distinta, más enfocada en principios universales. O sea, no solo era crítica, sino que proponía que antes se sabía más, o al menos cosas diferentes y muy valiosas. ¿Da ejemplos? ¿Ejemplos concretos de ese saber perdido? Sí, sí da. Y son bastante llamativos, la verdad. Por ejemplo, sugiere que el sistema heliocéntrico y la idea de que la Tierra es redonda. ¿Antes de Copérnico? Mucho antes, según ella. Cita textos védicos de la India. Mencionó un pasaje del Aitareya Brahmana que describiría la Tierra redonda y, originalmente, sin plantas. Órale. Incluso habla de textos que probarían conocimientos de astronomía muy avanzados siglos antes de nuestra era. ¡Wow! Y está el otro tema, el de las artes perdidas. Menciona cosas de Egipto, ¿no? Artefactos de la colección Abbott, creo, Ajá, exacto. que mostrarían técnicas que hoy no podemos explicar, pero lo que siempre me ha parecido casi de novela son las famosas lámparas perpetuas. Ah, sí, un clásico. Supuestamente encontradas en tumbas antiguas que seguían ardiendo después de siglos. De verdad le da credibilidad a eso. Pues Blavatsky lo presenta como una evidencia de un conocimiento práctico perdido, quizá ligado a la alquimia, de la que seguro hablaremos. Ok, Y contrapone este tipo de saber que ella vincula al método deductivo de Platón, o sea, partir de principios universales, usar las matemáticas como reflejo de la armonía cósmica, como sea Pitágoras. ajá. Lo contrapone con el método inductivo de Aristóteles, que ella considera limitado por enfocarse solo en lo que podemos ver y tocar. Para ella, la verdadera ciencia antigua iba de lo universal a lo particular. Entendido. Es como una reivindicación total del pensamiento antiguo frente a lo que ella veía como, pues sí, la arrogancia científica de su época. Exactamente. Ahora, si cambiamos un poquito de tema, Sí. porque otro pilar de su obra es la descripción de un universo invisible, ¿no? Lleno de entidades, Sí, sí. seres. Definitivamente. Introduce conceptos que, para la visión occidental de su tiempo, eran muy ajenos. Uno clave es el akasa. Es un término sánscrito. A casa. Sí. ¿Qué es? Lo describe como el éter universal,
la sustancia primordial de la que todo está hecho. Imagínalo como el espacio, pero no vacío. En estado latente es el espacio, pero en estado activo, dice ella, es Dios omnipotente, la fuente de toda vida, toda energía. O sea, como el lienzo y la pintura del universo al mismo tiempo. Ándale, algo así. Es fundamental en su cosmología. Suena básico, sí. Sí. ¿Y qué hay de otros términos como demiurgo o demonios? Porque hoy demonio, pues, suena muy mal, ¿no? Claro, claro. El demiurgo lo toma de Platón y de los gnósticos. Es el artífice, el constructor del universo visible. Ojo, no necesariamente el Dios supremo, ¿eh? Es más bien el arquitecto. Ok, el arquitecto. Y con demonios, ella hace una aclaración súper importante. Rescata el significado antiguo, sobre todo el de los filósofos neoplatónicos. Ahí, daemon se refería a cualquier espíritu intermediario entre los dioses y los humanos. Buenos o malos. Podían ser buenos o malos, o genios protectores o almas de héroes. No era inherentemente malo como se volvió después en la concepción cristiana. Vale. Esa distinción es clave. Pero aquí es donde la cosa se pone, como decías, más peculiar. Porque habla de diferentes tipos de seres invisibles que, según ella, están detrás de muchos fenómenos que no se explicaban, ¿cierto? Exacto, y hace una distinción crucial. Habla de dos categorías principales. Primero, los espíritus elementales. Elementales. Estos no son humanos, son como fuerzas de la naturaleza personificadas, asociadas a los 4 elementos. Gnomos para la tierra, sílfides para el aire, salamandras para el fuego y ombinas para el agua. Ajá, como los seres de los cuentos de hadas, los duendes, las hadas. Ándale, por ahí va. Piensa en ellos como los agentes de las leyes naturales. Evolucionan en sus propios reinos, no se convierten en humanos. Y dice que interactúan con nosotros. Según Blavatsky, sí, pueden ser utilizados, a veces consciente, a veces inconscientemente, por adeptos, o sea, magos, o incluso por otros espíritus para producir efectos físicos. ¿Como en las sesiones espiritistas? Sí, ella los considera los principales responsables de los fenómenos objetivos en las sesiones, como mover objetos, aunque dice que raramente se manifiestan directamente como personalidades, son más bien fuerzas. Entendido. Elementales igual a fuerzas naturales no humanas. ¿Y la otra categoría? Suena parecido. Elementarios. Elementarios. Aquí está la diferencia clave. Los espíritus elementarios sí tienen origen humano. Son, digamos, los restos psíquicos, los cascarones astrales de personas que vivieron de forma muy materialista, o, bueno, depravada. Como fantasmas, pero vacíos, sin conciencia real. Algo así. Al morir, su parte espiritual superior, su chispa divina, se separa. Pero este remanente astral, cargado de bajos instintos, de memorias residuales, queda como atado a la esfera terrestre. Suena tétrico. ¿Y son peligrosos? Pueden serlo, sí. Dice que son atraídos a sesiones espiritistas o a personas con afinidades parecidas, y que pueden hacerse pasar por espíritus de difuntos queridos, causando confusión o hasta vampirizando energía vital. Órale. Pero eventualmente, dice, se desintegran, se disuelven. Entonces, en resumen, elementales son fuerzas naturales, como duendes. Elementarios son restos de almas humanas que andan por ahí. Ok, quedó claro. Y esto conecta con su visión del ser humano. Ella sigue ideas de Platón, de Pitágoras. Habla de que tenemos como una constitución múltiple. Varias partes. Menciona 2 almas, por así decirlo. Una inferior, astral o fluídica, ligada a las pasiones, que es perecedera y que se purifica quizá a través de reencarnaciones. Le llama tumos. Ajá. Y otra superior, divina, el nous o augoeides. Esa es una chispa incorruptible de la divinidad, destinada a regresar a su origen. Fascinante. Y complejo, sí. Ahora, hablemos de otro término que Blavatsky como que intenta limpiar, ¿no? De malas interpretaciones. Magia. Hoy suena a truco de escenario o a algo oscuro. Muchísimo en reivindicarlo. Argumenta que la palabra original, que quizá viene del sánscrito mag o maja, que significa grande, Grande. se refería al conocimiento profundo de las leyes ocultas de la naturaleza. Era el saber de los sabios, de los sacerdotes iniciados. Cita a figuras como Moisés o Daniel. Daniel de la Biblia, ¿Sí? a quien en la Biblia de hecho se le llama jefe de los magos. Los ve como ejemplos de estos verdaderos magos antiguos, que poseían ciencia sagrada, no charlatanería. Entiendo. Y según ella, ¿cuál es la clave de esta verdadera magia?
y de tantos fenómenos psíquicos que dejaban, pues, perplejos a los científicos de su época. La voluntad, con mayúscula. Aquí se apoyan filósofos como Schopenhauer, para quien la voluntad es la fuerza que mueve el universo. Ajá, el motor del mundo. Blavatsky adapta esto. Dice, si la voluntad divina creó el cosmos, el macrocosmos, entonces el ser humano, que es un microcosmos, un reflejo, Puede hacer lo mismo a pequeña escala. exacto, puede influir y moldear la materia a través del poder de su propia voluntad, siempre y cuando, claro, esa voluntad esté entrenada y purificada. Suena muy poderoso, casi como de ciencia ficción para ese tiempo. ¿Menciona ejemplos de esta voluntad en acción? Sí, y de culturas bien diversas. Habla de los faquires en la India, que supuestamente podían acelerar el crecimiento de plantas o hasta levitar, solo con concentración mental. ¡Wow! Describe prácticas de los parsis, que buscaban la clarividencia enfocándose en un punto del cuerpo. Menciona el soma, la bebida ritual védica que, según los textos, confería poderes y visión espiritual. ¿Y en Occidente? También cita las curaciones atribuidas a Paracelso en Europa, basadas en su fuerza de voluntad, y experimentos de hipnosis como los de un tal Regazzoni, donde la voluntad del magnetizador producía efectos físicos a distancia. Claros, notables. Ok, todo esto es fascinante, pero supongo que necesita un medio para operar, ¿no? ¿Introduce algún concepto tipo el éter del que hablaban los físicos, pero con otras propiedades? Exactamente. Introduce la luz astral, aunque le da un montón de nombres. Anima mundi, alma del mundo, magnes. La describe como el agente universal, la sustancia sutil que lo impregna todo y que sirve de vehículo para la voluntad, para la electricidad, el magnetismo, la vida misma. Es como el taller donde se forman todas las cosas. ¿Y es una fuerza neutra? ¿O tiene polaridad? Aquí viene otra dualidad importante. Le atribuye una naturaleza doble. Por un lado, Od, que es el aspecto pasivo, caótico, instintivo. Lo relaciona con la mediunidad inconsciente y dice que puede ser peligroso. Ok, Od pasivo. Y por otro lado, Od, que es el aspecto activo, la corriente dirigida por la voluntad consciente y purificada de un adepto. Dominar el Od sería la clave de la magia teúrgica, la magia blanca, mientras que ser arrastrado por el Od podría llevar a la hechicería o a fenómenos caóticos y descontrolados. Entiendo. Voluntad dirigida a través de la luz astral, que tiene dos caras, Od y Od. Esto inevitablemente tenía que chocar de frente con la ciencia del 19. ¿Cómo aborda Blavatsky la controversia del espiritismo, que estaba en pleno auge en ese momento? Pues lo ve como una reacción, casi inevitable, dice, al materialismo científico rampante que negaba cualquier realidad espiritual. Ajá, También a una religión que ella consideraba ya fosilizada, dogmática. Reconoce que había muchísimo fraude en el espiritismo, no lo niega. claro. Pero insiste en que los fenómenos genuinos, mesas que se movían solas, apariciones, escritura automática, ocurrían de verdad y necesitaban una explicación más allá del engaño o la simple alucinación. Y aquí es donde entra la división entre los científicos de la época. Sí, exacto. Ella contrasta a los pocos que se atrevieron, como William Crookes, que era un químico súper respetado, o Alfred Russel Wallace, el codescubridor de la evolución junto con Darwin. Que investigaron en serio. Investigaron en serio estos fenómenos, aún arriesgando su reputación, y los contrasta con la mayoría que simplemente los ridiculizaba sin siquiera investigar. Crookes llegó a proponer una fuerza psíquica. Otros, como un tal Turry, hablaron de una fuerza ecténica. Intentaban explicar lo que veían sin recurrir directamente a espíritus. ¿Y los escépticos? ¿Menciona alguno en particular que critiqué? Uy, sí, critica duramente a figuras como Michael Faraday. Dice que sus controles experimentales eran insuficientes para fenómenos tan sutiles, o a científicos como Babinet, que proponían explicaciones que a ella le parecían, pues, francamente absurdas. ¿Cómo qué? Cosas como ventriloquismo inconsciente para explicar voces, o hasta un rayo esférico con forma de gato para explicar un poltergeist. ¿En serio? ¿Un rayo con forma de gato? Así lo cita ella. Denuncia lo que llama la psicofobia científica, el miedo a investigar aquello que no encaja en el paradigma materialista. Quedaba entonces el debate. ¿La inteligencia detrás de los fenómenos era del medium o era externa? Blavatsky, aunque era crítica con la interpretación espiritista común de que siempre eran los difuntos. Ajá.
Claramente apunta a inteligencias invisibles, elementales, elementarios, quizá otras, operando a través de estas fuerzas como la luz astral. Exacto. Para ella, el espiritismo popular apenas estaba rascando la superficie de una realidad muchísimo más compleja y, bueno, poblada. Hablando de conocimientos ocultos y fuerzas sutiles, pues inevitablemente tenemos que tocar, aunque sea rápido, la alquimia. Le dedica espacio en este primer tomo. Sí, sí la menciona. No es el tema central del tomo Imó, pero la presenta como parte de esa ciencia antigua perdida. Habla del alcagest, el famoso disolvente universal. El que todo lo disuelve. Exacto. Lo relaciona con la materia primordial. Alude a la transmutación de metales, al elixir de larga vida. Cita a alquimistas como Paracelso, Van Helmont, un tal Filaleteo. ¿Y dice que ellos sí lo lograron? Pues cita, por ejemplo, a Van Helmont afirmando que él sí tuvo el alcagest y que realizó transmutaciones. Obviamente son afirmaciones extraordinarias. Y recuerdo que hasta incluye recetas para las lámparas perpetuas. ¿No? Sí, esa parte es muy curiosa. Transcribe recetas que atribuye al abad Tritenheim y a otro personaje llamado Korndorf, con ingredientes como sulfuro, alumbre, bórax, antimonio, preparados de forma alquímica. ¿Y funcionarán? ¿Quién sabe? Incluso discute si los pálidos de esas lámparas inextinguibles podrían haber sido de linum vivum, que es la tela de asbesto, que sí se conocía en la antigüedad. Ah, mira. Para ella, de nuevo, todo esto no era superstición, era tecnología perdida, parte de una ciencia secreta transmitida entre iniciados, y critica fuerte que se descarte el testimonio de figuras históricas como Van Helmont solo porque lo que dicen suena imposible hoy en día. Tiene sentido dentro de su lógica de reivindicar el pasado. Y todo esto nos lleva a una última gran idea, su visión de la evolución, que no era precisamente la de Darwin, ¿verdad? Para nada. Ella consideraba la teoría de Darwin incompleta, muy incompleta, porque se centraba únicamente en la evolución física, material. ¿Y la de ella cómo era? Para Blavatsky, basándose en doctrinas antiguas, la verdadera evolución era un ciclo cósmico mucho más grande, era un descenso del espíritu hacia la materia. Y luego, un ascenso de regreso al espíritu, un viaje de ida y vuelta. ¿Y cómo se relaciona eso con los mitos? Con las leyendas antiguas. Pues interpreta muchísimos mitos cosmogónicos como alegorías de este proceso. Por ejemplo, los relatos sobre hijos de Dios que se mezclan con hijas de los hombres y crean gigantes. Que aparecen en muchos lados, ¿no? Génesis, Grecia, el Popol Vuh. Exacto. Ella los ve como recuerdos simbólicos de diferentes etapas evolutivas, donde razas más etéreas, más espirituales, precedieron a las razas más físicas, más densas como la nuestra. Como si la humanidad hubiera pasado por fases más espirituales antes de volverse tan material. Ándale, justo eso. Menciona mitologías que hablan de razas primordiales puramente espirituales como los dejotes indos, antes de las razas más densas y físicas, como los gigantes daitias o la raza de Adán después de la famosa caída. Ya veo. Y los símbolos como los árboles del mundo, el Ashvata indio, con raíces arriba, el Yggdrasil nórdico que conecta mundos, los ve como diagramas. Diagramas de este universo multidimensional y su evolución conjunta espiritual y material. Entonces, su argumento es que los antiguos no es que ignoraran la evolución física, sino que la veían como parte de un cuadro mucho, mucho más grande. Espiritual. Precisamente. Y en ese cuadro cabían los elementales y todos esos seres invisibles de los que hablamos. Desde el espíritu más puro hasta la materia más densa. Los elementales no eran rarezas ni anomalías, eran eslabones necesarios en esa cadena evolutiva cósmica, ocupando planos intermedios de existencia. Bueno, pues queda clarísimo que apenas hemos arañado la superficie de Isis sin velo. Es un libro denso, retador, una mezcla explosiva, ¿no? De filosofía oculta, crítica social muy ácida para su época, historia alternativa, fenómenos paranormales. Sí, de todo un poco. Pero la tesis central parece ser esa. Hay una sabiduría primordial, una especie de ciencia-religión universal de la cual todo lo que conocemos hoy son solo fragmentos. Y a menudo, dice, distorsionados. Y Blavatsky defiende, pero con uñas y dientes, que esa verdad no se perdió del todo, que fue custodiada por una cadena ininterrumpida de iniciados. Los llama los adeptos del santuario.
Ajá. Y su crítica es doble, y es feroz. Por un lado, contra el materialismo científico, por negar todo lo que no puede medir con sus aparatos, y por otro, contra la teología dogmática, por convertir la verdad espiritual en letra muerta, en credos rígidos que ya no inspiran. Y esto nos deja pensando. El texto insiste mucho en secretos largamente velados, libros olvidados que van a resurgir, artes perdidas que podrían recuperarse. ¿Sí? Si esa cadena de conocimiento antiguo y universal que postula Blavatsky existiera, de verdad, ¿qué implicaría poder reconectar con ella hoy? Pues plantea la posibilidad de que esa sabiduría ancestral no solo ofreciera claves sobre los misterios del universo, de la conciencia, sino que quizá pudiera ayudar a sanar esa brecha que a veces parece insalvable entre la ciencia y la espiritualidad de nuestra propia época. ¿No? No. ¿Qué secretos podrían esconder realmente esos papiros y pergaminos de los que tanto habla? ¿Podría ese conocimiento perdido transformar nuestra visión del mundo? ¿De nosotros mismos? Es una pregunta que, mira, independientemente de si uno acepta o no las premisas de Blavatsky, sin duda invita a mirar el pasado y nuestro presente con una perspectiva diferente, cuestionando un poco los límites de lo que creemos saber.